Soy Melina González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. En este video voy a explicar la práctica de laboratorio número 5 de la Cátedra de Propagación y Radiación, que consiste en una introducción a la radiación, propagación de ondas y sistemas irradiantes de ondas electromagnéticas, zonas de Fresnel, polarización de ondas radioeléctricas y antena Yagi. En esta práctica, tanto la antena transmisora como receptora son antenas Yagi. En este video puede verse la antena Yagi que está siendo utilizada como transmisora y cómo se va variando su ángulo horizontal o ecuatorial para, en este lado, medir con la antena receptora cuál es la potencia que se está recibiendo. El analizador de espectro lo que hace es tomar 10 muestras y de ellas promediar el valor que va recibiendo. Como puede verse, ambas antenas tienen la misma polarización, es decir, polarización horizontal, porque sus elementos irradiantes o sus dipolos, que son los elementos irradiantes de estas antenas, se encuentran en el mismo plano horizontal. La potencia de transmisión está siendo de menos 4 dBm y lo que varía, que se está midiendo con el analizador de espectro, es la potencia recibida para poder graficar luego el patrón de campo y el patrón de potencia de la antena Yagi utilizada como transmisora. Como puede verse, además, ha tratado de despejarse completamente la zona de Fresnel o el espacio intermedio entre ambas antenas. En este caso, lo que se hace es introducir un obstáculo en la transmisión y que queda dentro del radio de Fresnel del enlace establecido entre las antenas. Con este obstáculo puede verse cómo disminuye la portadora al introducir pérdidas por difracción del tipo filo de cuchilla. Al sacar y volver a poner el obstáculo pueden verse los decibeles de diferencia que hay cuando se obstaculiza la zona de Fresnel de la transmisión de las antenas y cuando no se obstaculiza. Al colocar un objeto del tipo filo de cuchilla dentro del radio de Fresnel, lo que se está haciendo es introduciendo un objeto que hace que la onda emitida se refleje en el objeto y por lo tanto no llegue completamente hacia la antena receptora, con lo cual la potencia recibida ha sufrido atenuaciones. En este otro caso lo que se está haciendo es variar el ángulo vertical de la antena Yagi receptora para descubrir los efectos de la pérdida por polarización. Como puede verse, la antena transmisora sigue estando en posición constante y lo único que se varía es cada 15 grados el ángulo vertical de la antena que está recibiendo la onda electromagnética. Las pérdidas por polarización ocurren cuando los elementos irradiantes de las antenas transmisoras y receptoras no se encuentran en el mismo plano, con lo cual el campo electromagnético que está siendo propagado no es coplanario en ambas antenas. Aquí pueden verse algunas mediciones realizadas con ambas antenas con la misma polarización horizontal, pero variando los ángulos ecuatoriales. Puede verse cómo varía la portadora en cada caso. Ahora lo que se muestra son algunas mediciones con ambas antenas con distinta polarización, es decir, variando los ángulos azimutales de la antena receptora. Aquí se encuentra la gráfica polar y la gráfica rectangular del patrón de campo de la antena Yagi para la variación del ángulo azimutal. Posteriormente se encuentra la gráfica rectangular y polar del patrón de campo de la antena Yagi, pero en este caso varía con la variación del ángulo ecuatorial. Y finalmente se encuentra en la gráfica polar del patrón del campo de la antena Yagi y la gráfica rectangular del patrón del campo de la misma antena, pero para la variación del ángulo ecuatorial de la transmisora, con un ángulo ecuatorial igual a 0 para la receptora, un ángulo azimutal igual a 90 para la transmisora y un ángulo azimutal igual a 90 para la receptora. En esta práctica pudo evidenciarse el patrón de radiación tanto de campo eléctrico como de potencia de las antenas Yagi, que es la gráfica del valor medido en el campo lejano para cada ángulo. Estas gráficas se obtuvieron a partir de tomar el enlace en funcionamiento con las dos antenas enfrentadas y luego girando una antena. Con cada ángulo se leyeron las pérdidas de enlace a la frecuencia de 2,4 GHz, que equivale a medir el campo a radio constante alrededor de la antena. En la práctica tenemos dos antenas Yagi cuyo vector eléctrico está polarizado en el plano que contiene todos los elementos de la antena, es decir, el plano horizontal. Para que la propagación tenga mayor eficiencia, tanto la antena transmisora como la antena receptora deben estar en el mismo plano. De esta forma, campos emitidos y recibidos son coplanarios. Al variar los ángulos ecuatoriales o azimutales de cualquiera de las dos antenas, lo que se produce es la pérdida por desadaptación de polarización.
Esta práctica demuestra el teorema de máxima transferencia de potencia para antenas, que se cumple cuando ambas antenas se encuentran alineadas y orientadas con el mismo ángulo para garantizar la máxima propagación de las ondas y la menor atenuación posible. Esta atenuación es aún menor cuando ambas antenas son iguales. Este fenómeno se denomina desadaptación de polarización y enuncia que para transferir máxima potencia entre una antena y otra, ambas deben tener la misma orientación espacial, el mismo sentido de polarización y el mismo coeficiente axial. Cuando las antenas no están alineadas o no tienen la misma polarización, habrá una reducción en la transferencia de potencia entre ambas antenas, lo que se traduce en una reducción de la transferencia global y en las prestaciones del sistema. Además, se comprobó el teorema de reciprocidad, que se refiere a que los parámetros de las antenas, directividad, ancho de haz, impedancia, resistencia de radiación, entre otros, son idénticos en transmisión y recepción. La transformación de campos electromagnéticos a corrientes y tensiones es recíproca. Esto quiere decir que el mismo elemento que puede transformar tensiones y corrientes en campos eléctricos y magnéticos puede colectar campos electromagnéticos y transformarlos en tensiones y corrientes eléctricas. En resumen, la antena que funciona como transmisora también puede funcionar como receptora y viceversa.